Ok, entonces, continuando con lo que es el ciclo for, ¿sí? Ya vimos cómo se puede iterar en una cadena y demás con el operador in, pero el ciclo for, como dice, puede ser programado como un ciclo contador. Acuérdense que el while, vimos un ciclo repetitivo con el while, que tenía el contador, ¿sí? Un ciclo contador, ¿correcto? Pero el for también se puede programar para que haga eso. Pero fíjense, dice, como for itera, porque no es una estructura de repetición, sino más bien es un ciclo de iteración, dice, como for itera sobre los elementos de una secuencia, ¿sí? El ciclo for debe iterar sobre los números en el rango de 0 a n-1 para repetir las acciones de n veces. ¿Por qué n-1? Porque, por ejemplo, vamos un minuto aquí a nuestro editor de código, nos pongamos el caso acá del login, ¿sí? Este login tiene y esta cadena. Una cadena, ¿qué posición tiene? Dice siempre en cero. Entonces va 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta que termine. Como dice n-1, de esa manera yo puedo empezar con 1 y llegar a la posición que se termina. Por eso dice n-1. Del 0, ¿sí? Ok. Ahora, repitiendo las acciones del cuerpo del ciclo 5 veces. Entonces, cuando yo tengo un elemento y le digo in, y le digo rango de 0 a 4, puedo generar cualquier tipo de procedimiento y obviamente cuando termine de llegar a ese rango, ¿sí? Se va a salir del ciclo for y obviamente continúa el código. Vamos a ver el ejemplo. Otro dice, para crear un rango de tiempo para el ciclo, la función range es utilizada. Entonces, si yo quiero generar un rango, un ciclo como contador, yo no puedo utilizar in, sino que ahora utilizo in range. Entonces le digo al for, te vas a iterar en el rango de, y obviamente dame el rango. Para eso se llama in range. Entonces, por ejemplo, la función range, como dice acá, crea una secuencia de números dentro del rango especificado. Tengo un range n, como solamente doy un valor, que dice crea la secuencia de números del 0 hasta n-1. Si le digo 9, por ejemplo, range 9 va a ir del 0 hasta el 9. ¿Sí? Si quiero range AB, entonces le digo crea una secuencia de números de A hasta B. Por eso dice A más 1, A más 2 y luego B menos 1. Le estoy dando un tope, ¿correcto? ¿Cómo es la estructura de mi ciclo for utilizando esta función range? Por el elemento, coloco la función inRange, porque le voy a dar un rango, y de acá, rango. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le estoy delimitando cuántas veces se va a hacer el ciclo directamente. O le puedo dar un número, que va a ser hasta n-1, o le voy a decir, vas a empezar desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Y obviamente este for puede ejecutar acciones dentro del for y una vez que llegue al tope del rango, se va a salir del for y obviamente nos puede mostrar el resultado o obviamente continuar con el código. Pero ¿cómo haríamos un ejemplo? Este es un ejemplo. Dice, indica al usuario que ingrese tres preferencias. ¿Sí? Le estamos dando un rango, tres preferencias. ¿Qué quiere decir? Un rango de n.
te vas a iterar 3 veces. ¿Sí? Muy bien. Fíjense solamente acá en el resultado. Este código lo vamos a hacer en el editor de código ahora mismo. Pero primero veamos el resultado para que se den cuenta. Dice, indica al usuario que ingrese 3 preferencias. Perfecto. Ingresa tu deseo. Bien. TikTok. Preferencia tomada en cuenta. ¿Sí? Ingresa tu deseo. Cómics de Marvel. Preferencia tomada en cuenta. Ya van 2. Ingresa tu deseo. Juegos. Preferencia tomada en cuenta. Ya van 3. Como ya es 3, cuando llega acá le dice, son 3 veces. Se va a salir y el sistema le dice, de su recomendación está configurada. ¿Sí? A ver, vamos a verlo esto directamente en el editor de código para que se vayan dando cuenta. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a borrar por ahora. Entonces, decía, indica al usuario que ingrese 3 preferencias. Voy a empezar con un foro, ¿sí? Con un for primero porque va a empezar a pedir las 3 preferencias. Y por lo general, la variable característica dentro de for utilizamos un i. ¿Pero por qué viene el i? Porque como el for es una estructura de iteración que se itera en cadenas, listas, diccionarios, base de datos, el i hace referencia a index. Es un index índice. Y índice para nosotros también funciona como un puntero. Entonces, el puntero se posiciona en una parte de la posición, valga la redundancia, de mi secuencia. Se va a posicionar ahí y después es el i, como un puntero. Se posiciona en alguna parte de la secuencia, en una posición, y nos muestra qué es lo que hay en esa posición. Por eso es la i. Es el más característico. Yo puedo usar A, puedo usar B, C, lo que ustedes quieran. Pero bueno, eh, dentro de la programación, digámoslo así, el I es el más característico dentro de este ciclo for. Bueno, por I, y le digo in range, pero no 10, in range 3 porque son 3 veces. ¿Sí? No voy a decir que se repita 3 veces, pero ¿qué? Las preferencias del usuario. Entonces lo puedo decir, no sé, deseo va a ser igual a un input, ingresa tu deseo, ¿sí? Y acá le decíamos print, ¿ok? Y le decíamos preferencia, eh, llamada en, ¿sí? Ok. Esto tiene que repetirse 3 veces. Ya pasó el i siempre empieza en 0. Acuérdense que va hasta n-1. 0 sería la posición 1, 1 la posición 2, 2 la posición 3. Por eso son 3 veces. Siempre empieza en 0. ¿Sí? Entonces va a ir de 0, entonces a n-1, preferencia tomada en cuenta, y cuando salga de mi for, me digo print, eh, no sé, preferencias, toma, configurar, como era así, ¿no? Sí, vamos a hacer el ejemplo, a ver, pues ingresa tu deseo, no sé, y una Coca-Cola, Coca-Cola, preferencia tomada en cuenta, quiero un pollo, preferencia tomada en cuenta, ya sería la 2. Ingresa tu deseo. Pollo, Coca-Cola, no sé. Aderezos. Aderezos. Sería la 3. Y se sale. ¿Sí? Entonces, la función range, en este caso, con una función solamente n, va a ir de 0 a n-1.
¿Por qué? Porque siempre el for empieza en cero. Es un ciclo de iteración. Entonces, ¿cómo se va a iterar? Todas las posiciones dentro de la programación, sea cadena, lista, diccionarios, base de datos, la posición siempre es cero. No empezamos en uno. Fíjense acá. En la diapositiva, siempre empezamos en cero. Siempre. ¿Ok? Y va a ir hasta n-1. ¿Por qué n-1? Porque ya lo toma al cero como una posición. Ya sería el uno, digamos, más o menos. Y si quiere ir hasta y se repita 3 veces, pues no tiene que ir hasta el 3. Tiene que ir hasta el 2. Por eso es n-1. ¿Quieres que se repita 3 veces? Sí. Entonces va a ser 3 menos 1, 2. ¿Correcto? Eso es la función range. Ok. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Está claro lo que es la función range con su repetición hasta n-1. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, este código se los copio para que lo tengan. Ahí está pegadito. Y volviendo del descanso, vamos a ver este ejemplo. Se puede explicar cuándo es un range dale. Sí, ese es el que vamos a explicar pasando este receso. ¿Sí? Vamos a terminar de hacer lo que es la función range n como tal y la función, perdón, la función range, espera un minuto, la función range n, la explicamos, y nos faltaría esta función range a b, dándole nosotros de dónde a dónde, ¿correcto? Entonces, eso lo vamos en 10 minutos para continuar con la segunda parte, por favor. ¿Sí? Muy bien. En 10 minutos, entonces volvemos, por favor.